Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión vamos a ver el periodo medio de maduración, pero no la forma de calcular este índice, sino una serie de consideraciones que tenemos que tener en cuenta debido a las cuentas contables que intervienen en su cálculo. En primer lugar, vamos a repasar lo que entendíamos por periodo medio de maduración. Como sabemos, es ese plazo de tiempo que transcurre desde que invertimos una unidad monetaria en un proceso productivo hasta que se recupera, y la forma de recuperarla es cuando se cobra. Por eso habíamos visto que en una empresa industrial teníamos 5 subperiodos, o está compuesto ese periodo medio de maduración de 5 plazos, que son el plazo de almacenamiento, el plazo de fabricación, el plazo de venta, el plazo de cobro, y por otra parte también tenemos ese plazo de pago a proveedores que actuaba restando, porque cuanto más tardamos en pagar a los proveedores, más beneficioso es para la empresa y por tanto disminuye ese periodo medio de maduración. En el caso de una empresa comercial habíamos visto que se reduce ese periodo medio de maduración a 3 subperiodos o 3 plazos, que son el plazo de almacenamiento o venta, estarían incluidos en el mismo, y después tendríamos ese plazo de pago a proveedores y el plazo de cobro a clientes. Por otra parte, sabemos que la forma de calcular cada uno de esos plazos es dividir 365 entre la rotación correspondiente a ese subperiodo, o dicho de otra forma, es lo mismo que multiplicar 365 por la inversa de la rotación. Y sabemos además que el cálculo de las rotaciones, como vemos aquí en el caso de una empresa industrial, está compuesto por esta serie de fracciones o de ratios, que son los siguientes, y que vemos que algunos de ellos se extraen de la contabilidad de costes, como el coste industrial de fabricación, en el caso de una empresa industrial, y otros los extraemos o provienen de la contabilidad financiera, como es el caso de la rotación de clientes, que se calcula dividiendo las ventas entre el saldo medio de clientes. Pues bien, como primera consideración, ya hemos visto otras veces que en el caso de las ventas sabemos que no incluyen el IVA, pero el saldo de clientes sí incluye el IVA, porque es el total de venta más IVA lo que nos debe el cliente. Por lo tanto, este es el primer aspecto que hay que tener en cuenta. En el caso de este ratio, habrá que homogeneizarlo de tal forma que o bien incluimos las ventas más el IVA, o bien prescindimos del IVA en el saldo de clientes para que esté homogeneizado y podamos calcularlo de forma correcta. En el caso de proveedores sucede lo mismo. Y ahora lo que vamos a ver es una serie de matizaciones, también de la misma forma que hemos visto ese caso del IVA, o aspectos que hay que tener en cuenta debido a esa estructura del balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias, y las cuentas que intervienen para el cálculo del periodo medio de maduración. En primer lugar, vamos a ver la cuenta 602, que es compras de otros aprovisionamientos, y como sabemos agrupa o aglutina compras de diversos elementos patrimoniales, como son combustibles, repuestos, embalajes, envases, etc. Lo primero que vemos es que en el modelo abreviado está incluida esta cuenta 602 en el apartado consumos de explotación dentro del apartado de gastos. En cambio, en el modelo normal se sitúa en el apartado 2, aprovisionamientos, también dentro de gastos, y se denomina consumos de materias primas y otras materias consumibles. Entonces vemos que en el apartado o en el modelo normal parece que lo incluye en un apartado, el apartado B, y en el modelo de pérdidas y ganancias está incluida en el apartado A. Por tanto, lo que podemos decir es que en el caso del cálculo del periodo medio de maduración deberíamos restringir las compras solamente a la compra de mercaderías, incluyendo si hay devoluciones y rappels, y no incluir ningún otro tipo de compras. Solamente si fueran perfectamente individualizables en todas sus cuantías, en compras, devoluciones, rappels, asistencias iniciales y finales, deberían incluirse los envases y embalajes con las mercaderías. Pero si no es posible, realmente para el cálculo del periodo medio de maduración deberíamos de prescindir de este cálculo o excluirlos, ¿no?, de esta cuenta
de otros aprovisionamientos, compra de otros aprovisionamientos. Después vamos a ver la cuenta 607, que es trabajos realizados por otras empresas. Sabemos que, según el Plan General Contable, nos dice que esto se refiere a trabajos que, formando parte del proceso de producción propia, se encargan a otras empresas. En primer lugar, hay que decir que en esta cuenta o en este gasto no tenemos datos ni de existencias iniciales ni de finales, que por otra parte serían necesarios para calcular las rotaciones, como hemos visto. Por tanto, también entendemos que no debemos de incluir esta cuenta en el cálculo ni del periodo medio de moderación, ni del comercial, ni del industrial, y solamente tendría sentido si la empresa se dedica exclusivamente o como objeto habitual a prestar servicios, si fuera su objeto, su explotación habitual. Después, en cuanto a los grupos 704 y 705, vamos a ver dónde están encuadrados y vemos que en el modelo abreviado los incluye de forma conjunta en el apartado de importe neto de la cifra de negocios, pero en cambio en el modelo normal vemos que la cuenta 704 sí está incluida en el apartado de ventas, pero no la cuenta 705. Por lo tanto, lo que podemos decir o concluir es que deberíamos incluir esta cuenta 704 de forma conjunta con las mercaderías, pero solo cuando hubiéramos hecho lo mismo también relativas a los envases y embalajes, porque si no estaríamos distorsionando ese cálculo de los ratios. Es decir, incluiríamos la cuenta 704 dentro de las ventas, del apartado de ventas, cuando hagamos el cálculo del periodo medio de maduración, pero solo si también hubiéramos hecho lo mismo en la cuenta 600 respecto a esas compras de embalajes dentro del apartado también de compras, para no distorsionar ese cálculo del ratio. Y luego, por otra parte, respecto a la cuenta 705, hemos visto que en el modelo normal está en un apartado aparte, en el apartado B de prestaciones de servicios, y deberíamos decir que realmente esta cuenta solo tiene sentido cuando la empresa se dedica a prestar servicios, o bien totalmente o bien de forma parcial. Entonces sí hay que tener en cuenta este saldo, ya que también va a incidir ese saldo en la cifra de clientes, y por lo tanto deberíamos incluirla dentro del grupo 70 al calcular el ratio del periodo medio de maduración, cuando este dato hay que incluirlo en las rotaciones correspondientes al subperiodo que se trate, que en este caso será la rotación de clientes, ¿no? Bueno, después vamos a ver las cuentas de anticipos a proveedores y anticipos de clientes, y en primer lugar vemos que esto es una disminución o supone una disminución del crédito que nos conceden los proveedores en el caso de anticipos a proveedores. Es decir, lo que hacemos es pagar de forma anticipada y hay una salida de tesorería, y por lo tanto se va a minorar el crédito de los proveedores. Y de la misma forma, el mismo razonamiento utilizamos en el caso de anticipos de clientes. En este caso supone una entrada de tesorería y por tanto también lo que hace es minorar ese derecho que tenemos sobre los clientes. Por lo tanto, esto realmente habría que tenerlo en cuenta, estas dos cuentas, para el cálculo del periodo medio de maduración, para las rotaciones correspondientes y los plazos o subperiodos correspondientes. En cuanto a la cuenta 390, hay que decir que es la provisión por depreciación de mercaderías, y como sabemos tiene que responder a una depreciación real y del importe de asistencias, o bien una minusvaloración de la cotización. Por lo tanto, entendemos que sí deben ser tenidas en consideración, en este caso restadas, a la hora de calcular el valor de las asistencias, ya que supone, lógicamente, como hemos visto, una minusvaloración del valor real de las asistencias, y por tanto se supone que no pueden ser vendidas debido a esa pérdida de valor, ni cobradas, ya que se han depreciado. Y en el caso de la cuenta 490, provisión para insolvencia de tráfico,
pues es exactamente igual. Hay un menor valor de ese saldo de clientes, por lo tanto se supone que no se van a llegar a cobrar, por lo menos en el corto plazo, y entonces deberíamos de disminuir ese valor, ese importe en el saldo de clientes cuando hagamos el cálculo correspondiente por el principio de prudencia valorativa. Bueno, aquí tenemos de nuevo estos cálculos que recordamos que teníamos que hacer para el cálculo de ese periodo medio de maduración, que como sabemos en una empresa industrial estaba compuesto por 5 subperiodos, en el caso de una empresa comercial eran 3 subperiodos. Por lo tanto, concretando todo lo que hemos visto, pues vamos a distinguir entre una empresa comercial y una empresa industrial. Y podemos decir que en el caso de una empresa comercial y concretamente en el periodo de almacenamiento, en el P1, que sería el primer subperiodo, deberíamos de considerar las compras de mercaderías netas, ya sabemos que hay que restar las devoluciones y los rappels, y además en el cálculo de las asistencias iniciales y finales habría que descontar el importe de las provisiones que sobre las mismas hubiéramos dotado, ¿no? Solo si son perfectamente individualizables incluiríamos los envases y embalajes de forma conjunta con las mercaderías, como hemos dicho antes. En el caso del periodo de pago habría que descontar, como hemos visto antes, los anticipos a proveedores que ya hubiéramos desembolsado, y en el caso del subperiodo de cobro o plazo de cobro habría que descontar de la misma forma esos anticipos de clientes que hubiéramos ya cobrados, y por otra parte también tener en cuenta esas provisiones para insolvencias si las hubiera. Y además en el cálculo del volumen de ventas deberíamos de incluir todo lo que la empresa haya vendido, es decir, incluyendo, como hemos visto, las cuentas 704 y 705 al estar incluidas en esa cuenta de pérdidas y ganancias modelo normal y en los epígrafes que hemos visto correspondientes. Por otra parte, en cuanto a la empresa industrial, bueno, pues más o menos lo mismo, incluyendo algún aspecto más, como veremos. Es decir, aquí vamos a incidir en el periodo de almacenamiento, solo considerar esas compras netas de materias primas, restando devoluciones y rappels y provisiones. En el periodo 2 o subperiodo 2, que es el periodo de pago de los saldos de proveedores, descontando, como hemos visto también en el caso de una empresa comercial, esos anticipos a proveedores que ya hubiéramos desembolsado. Y en el caso del subperiodo de fabricación o P3, vemos que el valor de la producción lo obtenemos de la contabilidad de costes, y en el saldo medio habrá que incluir también tanto productos en curso como semiterminados, restando también las provisiones si hubiera o si fuera el caso. Y en el subperiodo de venta, junto a estos productos terminados, vamos a incluir también subproductos, residuos y materiales recuperados al obtenerse como consecuencia de ese proceso productivo, aunque tengan un carácter secundario. Y por otra parte también restar, como hemos visto siempre, las provisiones en el caso de que hubiera. Y respecto al subperiodo de cobro, en el volumen de ventas, como sabemos, son las ventas netas, descontando devoluciones y rappels, y también deberíamos de incluir los envases y embalajes que incluye, si hubiéramos incluido también en las compras también esas cantidades relativas a los mismos, a esos envases y embalajes, para que hubiera homogeneidad entre las ventas y las compras. Y por otra parte, en los saldos de cliente, deducir los anticipos ya cobrados y las provisiones por insolvencias que estuvieran dotadas. Pues bien, como vemos, estos serían los aspectos que deberíamos de tener en cuenta para calcular correctamente ese periodo medio de maduración, tanto en el caso de una empresa comercial como industrial. Por lo tanto, vemos que no solo sería centrarnos en calcular las fórmulas, sino tener en cuenta esta serie de matices o matizaciones que podemos ver respecto a las cuentas que intervienen para el cálculo de estos subperiodos y, por tanto, la forma correcta de obtener ese periodo medio de maduración. Como vemos, puede ser que no fuera importante si estas cuentas que hemos comentado no tuvieran una importancia significativa, pero a lo mejor sí la tienen y pueden distorsionar algo ese cálculo de ese periodo medio de maduración, que como sabemos es un periodo en plazo o en días desde que se invierte una unidad monetaria hasta que se recupera a través del cobro en una empresa.
Así que espero que haya sido útil y espero verte en próximos capítulos, próximos vídeos, próximos ejemplos de este canal Costes y Presupuestos. Un saludo y nos vemos. Hasta pronto.